Hace un tiempo estaba escuchando una niña muy chiquita, tendría en ese momento como 4 años quizás, y esta niña le decía a otras personas, eso no se tiene que hacer. Pero las otras personas como que no le tomaron mucha atención. Y entonces la niña regresó con una nueva orden. Mi mamá dice que eso no se tiene que hacer. ¿Qué diferencia hay entre esas dos expresiones? ¿Por qué la niña, después de ver que no le hacían caso, agregó la expresión mi mamá dice? Es claro que en la primera orden la niña entendía que estaba hablando en su propia autoridad, la autoridad de la niña. Pero como no dio resultado, entonces recordó que había una autoridad superior que había dado esta orden y ella sabía que no era lo mismo desobedecer a ella como niña que desobedecer a su mamá. Así que pues habló y dijo que era una orden de su mamá. En su mundo, pues nadie se aventuraría a desobedecer a la mamá. Cuando la mamá decía que no, pues era no. Cuando nosotros llevamos el evangelio, no estamos hablando en nuestra propia autoridad, como esta niña tampoco lo hacía. Hablamos en la autoridad de aquel que nos llamó, aquel que nos envió. En otras palabras, la autoridad del Evangelio no descansa sobre el portador del Evangelio, sino sobre Jesús, que es el que hace el envío. ¿Cómo reaccionas tú cuando escuchas el mensaje del Evangelio? Hoy vamos a estar reflexionando en lo que nos dice la palabra de Dios sobre esto. Yo he dividido el mensaje en en tres partes. Vamos a estar viendo en primer lugar la autoridad que de los mensajeros. Versículo 7, vamos a ver la autoridad de los mensajeros. Si recordamos un poco el contexto de lo que vinimos hablando la semana pasada, recordaremos que Jesús estuvo en su pueblo natal. ¿Cómo se llamaba el pueblo de Jesús? Nazaret. Y cuando Jesús se presentó allí en medio de sus paisanos, ¿no es cierto? En medio de su propia gente, quien lo había visto crecer desde que era chiquito, esa ciudad, en lugar de aceptar, en lugar de recibir a Jesús como el Mesías, más bien lo rechazó. Y la gracia de Dios entonces no pudo estar sobre Nazaret y muchas personas no llevaron a sus enfermos y eso provocó que la gracia de Dios no estuviese sobre esa ciudad. En general, la incredulidad de la gente provocó que no viese la gracia de Dios. Muy pocas personas se acercaron enfermas y Jesús les sanó. Hoy vamos a continuar con este tema sobre el recibir o el rechazar a Jesús. Pero esta vez no es directamente a Jesús, sino por medio de los embajadores. Recibir o aceptar al embajador, al representante de Jesús, es recibir o rechazar al mismo Jesucristo. Comencemos viendo la comisión de los 12. Versículo 7 lo leemos. Dice así. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre espíritus inmundos. Recordemos que Jesús había llamado a 12 apóstoles. Esto ya lo habíamos visto en el capítulo 13 de Marcos, versículos del 13 al 19. Jesús había llamado a estos 12 hombres. ¿Por qué es importante que sean 12? Ojalá que usted se pueda acordar. ¿Por qué es importante? ¿Por qué no podían ser 13 o por qué no podían ser 11? ¿Por qué
tenían que ser exactamente 12? Por una simple razón. Porque la nación de Israel estaba fundado sobre 12 tribus. El pueblo de Dios del Antiguo Testamento estaba fundado sobre 12 tribus, los 12 hijos de Israel. Y Jesús está aquí creando a un nuevo Israel, a un verdadero Israel, al pueblo del pacto de Dios. Y lo hace entonces basado en 12 apóstoles. Y estos apóstoles, según el versículo 7, nos dice que fueron enviados de 2 en 2. Dice que Él comenzó a enviarlos de 2 en 2. Esta palabra, comenzó a enviarlos, indica que es un cargo preliminar que Jesús está haciendo. Es un primer encargo. Estos son sus pininos, si quisiera verlos así. Son los primeros pasos de los apóstoles como enviados de Dios. Y tenemos que ver que este no va a ser el envío definitivo, en el sentido de que las órdenes y las instrucciones que da Jesús aquí no se van a repetir en las otras veces que Él envía a sus apóstoles. Esta es como una primera vez y es una ocasión bastante especial y única. Es preliminar porque solamente está dirigida a la casa de Israel. Esto lo sabemos por Mateo. Si usted leyó en su casa Mateo capítulo 10, la misma historia pero escrita por Mateo, habrá visto que allí está mucho más ampliado lo que Jesús le dice a sus discípulos. Y escuche lo que dice Jesús en los versículos 5 y 6 de Mateo 10. Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En este primer encargo, en esta primera misión que Jesús está encargando a sus apóstoles, les está enviando, pero no a todo el mundo, no a los gentiles, ni siquiera a los samaritanos que eran judíos hasta cierto punto, aunque ellos se habían mezclado con pueblos paganos. No, Jesús lo restringió completamente para que fuesen solamente a la casa de Israel. Sí sabemos que esto no se quedaría allí. Jesús más adelante, incluso después de la resurrección, los enviaría, como dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, a Jerusalén, Judea, ahí es donde ya habían ido, luego a Samaria y también hasta lo último de la tierra. La gran visión de Dios es que el evangelio llegara hasta el final. Por eso es que nosotros conocemos el evangelio, porque ha llegado hasta nosotros. Pero en esta primera incursión solamente estaba limitada a la casa de Israel. Y Jesús los envió de 2 en 2. Eran 12 apóstoles, entonces pues las matemáticas nos dicen que serían 6 grupos de 2 apóstoles cada uno. ¿Cómo le habría ido al que fue con Judas? No nos lo dice, pero bueno. Ahora, ¿por qué de 2 en 2? Una posible explicación de esto es porque la ley mosaica requería que cuando se diera testimonio de algo, no era válido el testimonio de una sola persona. Se tenía que escuchar por lo menos a 2 personas para que un testimonio fuese recibido. Pues si hay un testimonio tan importante como el que tenían que dar estos discípulos, de que el Mesías ya había llegado, de que el Hijo de Dios, el Señor largamente esperado, ya estaba en medio de ellos y que era el Señor Jesús, ese testimonio que es tan importante, pues tenía que ser validado y ningún judío iba a aceptar el testimonio de uno. Por eso es que posiblemente tenemos aquí que fue enviado de 2 en 2. Ellos tenían que recorrer las diferentes regiones de Judea, testificando que Jesús es el Rey del reino de Dios.
Ahora, Jesús también les dio una autoridad real. Leemos versículo 7, al final les dice, y les dio autoridad sobre espíritus inmundos. Jesús les dio autoridad para que ellos pudiesen hacer lo mismo que Jesús había venido haciendo y que ya hemos leído en varias ocasiones en el mismo Evangelio de Marcos. Usted recordará las veces en que Jesús liberó a una persona o a varias personas que tenían espíritus inmundos. En el capítulo 1 vimos a un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu inmundo. También en el capítulo 1 leímos cómo Jesús sanó en Capernaum, liberó en Capernaum a muchas personas que estaban oprimidas. Pero quizás el más impactante y que hemos leído relativamente hace poco fue el del mismo endemoniado gadareno. Ahora, recuerde que esta autoridad para echar fuera demonios, esta autoridad que tiene Jesús y que le da ahora a sus discípulos, a estos 12 hombres, para que también pudieran echar fuera demonios, era con el fin de mostrar la victoria del reino de Dios sobre el reino de las tinieblas. Recordemos que los milagros validan la identidad de Jesús. Validan de que Jesús derrota al reino de las tinieblas. Cuando una persona estaba en posesión de un espíritu inmundo, esa persona estaba bajo el poder de Satanás. Pero viene Jesús y libera a esa persona, está derrotando al reino de las tinieblas en él, y Jesús se está mostrando como el rey victorioso encima de las obras del diablo, que derrota las obras del diablo. Y entonces las liberaciones que hacía el Señor Jesús servían para validar la identidad de Jesús. Pero ahora Jesús les está dando autoridad a los 12 para que también su identidad como embajadores de Cristo quede validada. En ese sentido, los apóstoles son únicos e irrepetibles, porque sobre ellos se fundó la iglesia. En otras palabras, la autoridad que Jesús le dio a los apóstoles es una autoridad que no recibiría ninguna otra persona en ningún otro momento, ni del Nuevo Testamento, ni de los siglos posteriores hasta el día de hoy, ni siquiera de los que hoy se llaman apóstoles. Porque sobre esos 12 hombres, el Señor, como nos dice Pablo en Efesios, estaba fundando a su iglesia. La autoridad de ellos era única y sin igual, porque sobre ellos iba a descansar la edificación de la iglesia. Ellos y sus asociados iban a escribir el Nuevo Testamento. Cualquier otro mensajero de cualquier otra época ya no se valida por los milagros o porque si libera o no a endemoniados. La autoridad, la identidad de una persona como verdadero mensajero de Jesús después de los apóstoles queda validada por la fidelidad al mensaje que los apóstoles nos dejaron. En otras palabras, como diría Martín Lutero, una persona que haga incluso llover oro del cielo, si es infiel a la palabra, un milagro de hacer llover oro del cielo de una persona que no es fiel a la palabra tiene que desecharse completamente. El punto no es hoy en día si esa persona hace o no milagros. El punto es si esa persona es fiel al mensaje o si está manipulando la palabra para obtener los fines que quiere. Ahora, el echar fuera demonios era solamente una parte
de la labor que tenían los apóstoles. Marcos nada más nos habla de echar fuera demonios, pero podemos ver por Mateo que su labor incluía más cosas. Mateo 10:8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Vemos que la labor de ellos no solamente era enfrentar el reino de las tinieblas, sino también el reino de la muerte, con enfermedades, con personas que incluso habían muerto. Jesús les estaba dando autoridad a ellos para que pudiesen en su nombre vencer incluso a la misma muerte, dentro de lo que se podía en ese momento previo a la cruz, pero podían vencer a las enfermedades y aún a la misma muerte. Y esto no es algo que los discípulos se hayan ganado, sino que nos dice que fue una gracia. Ellos recibieron de gracia y tienen que dar de gracia. Entonces, juntamente con echar fuera demonios, los milagros de sanidad formaban parte de la identidad de los mensajeros de Dios en esta primera etapa donde se está formando la iglesia. Pero había una labor más importante aún, y está en Mateo 17, y que en cierta manera se infiere en el versículo 12 de Marcos 6, donde estábamos, de que dice, y saliendo predicaban a los hombres que se arrepintiesen. Y en Mateo 17 nos dice, y yendo predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. La labor más importante era la predicación de la palabra. El mensaje central era anunciar que el Mesías había llegado y que viene a deshacer las consecuencias del pecado, que viene a derrotar al reino de Dios, al reino de Satanás, al reino de las tinieblas, y viene a establecer el reino de Dios en esta tierra. Así que los mensajeros ya tienen el encargo, ya saben lo que tienen que hacer, pero aún faltan indicaciones sobre la forma en que van a tener que desenvolver su viaje. Y con esto llegamos a nuestro segundo punto, que yo he titulado la confianza de los mensajeros. Versículo 8 y 9 dice así: y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Jesús, esto nos parece un poco extraño, creo que hoy, él limitó las cosas que ellos podían o no podían llevar. Todos los que hemos hecho un viaje, me incluyo yo en primera fila, ¿qué es lo que usted hace para viajar? ¿Qué es lo que usted busca meter en su maleta cuando va a viajar? Cosas que le ayuden y que le sean cómodas. Es más, no es extraño que alguno de nosotros lleve cosas a un viaje que a final de cuentas nunca las llegó a utilizar. Pero las teníamos allí justamente porque podía ser que las necesitáramos. Jesús está haciendo aquí todo lo contrario. En lugar de llenarles la maleta, se le está vaciando a los discípulos. Jesús tiene 2 objetivos en mente. En primer lugar, que los misioneros, los apóstoles, recuerden que el fin principal del viaje no es un viaje de comodidad. El fin principal del viaje es llevar el evangelio. Así que esta privación de artículos les hacía centrarse en lo que de verdad sí estaban llevando. Ellos no llevaban muchas cosas materiales, pero ciertamente en su corazón llevaban el mensaje del evangelio.
Y en segundo lugar, que vamos a estar extendiendo un poquito más adelante, esto también va a permitir que el pueblo de Dios tenga la oportunidad de participar en la extensión del reino de Dios. Veamos lo que Jesús les permitió. Jesús les dijo que podían llevar un bordón. Un bordón es un palo que se utilizaba para poder caminar. Si usted ha hecho caminatas, por ejemplo, en un bosque, va a saber que llevar un palo va a ser muy útil porque te ayuda en la caminata. Podían llevar uno, no dos, no vaya a ser de que se me pierda, que me lo roben, no, uno. Otra cosa que les permitía llevar, según el versículo 9, es que calzaran, menos mal no los mandó descalzo, pero calzaran sandalias, una forma de vestir, pues algo tradicional y rústica. Una sandalia. Y también les restringió que no llevasen dos túnicas, versículo 9 al final, y que no vistiesen dos túnicas. La túnica que se está refiriendo, para que tengamos una idea, era la túnica interior que ellos llevaran. Debajo de la ropa interior ellos se ponían una túnica larga y encima de esa túnica se ponían otra más. Pues la de adentro, la que era una túnica, llamémoslo así, íntima, como nosotros vemos íntimo nuestra ropa interior, ellos veían íntima esta túnica. ¿Cuántas túnicas podían llevar? Una sola. No podían llevar, versículo 8, alforja. Alforja, piensen un morralito en la mochila para el viaje. No podían llevar alforja, o sea, maleta, no. Imagínense lo que sería viajar sin maleta. No podían llevar pan, en el versículo 8 también dice, ni pan. Y tampoco podían llevar dinero. Obviamente el dinero que llevarían los apóstoles no es para comprar souvenirs en las ciudades donde fueran, no, el dinero sería pues para comprar pan. Si no estás llevando pan, llevas dinero para poder comer. Y Jesús les dice, no, ni siquiera van a llevar el dinero con qué comer. Ahora, alguno dirá, Jesús, ¿qué le pasa? ¿Qué es esto? ¿Significa que cuando yo salgo de viaje no puedo llevar nada? ¿O si yo hago un viaje misionero, me invitan a ir a algún lugar, tengo que seguir estas órdenes que el Señor dijo aquí? Por eso es que ya habíamos aclarado, no. Estas órdenes son muy particulares para esta misión. Nunca más en las siguientes misiones Jesús repitió estas órdenes. Es más, pues se entiende que los discípulos en las siguientes misiones, y tenemos textos que en las siguientes misiones, por ejemplo en Lucas 22:36, salían ya con otras cosas que en esta misión en particular estaba prohibida. Así que, pues no estamos diciendo de que el misionero tiene que viajar con su calzoncillo y punto. No está, esto no es la orden franciscana, no estamos diciendo esto. El objetivo que tiene Jesús acá es que sus apóstoles aprendan a confiar en que Dios va a proveer. A final de cuentas, ese es el objetivo. Ellos no iban a llevar nada porque Dios le iba a proveer a ellos todo lo que ellos necesitaran por el camino. Qué hermoso sería, amado hermano, que por ejemplo usted viajara a un lugar y dijera, pero por ejemplo, o sea, si tú vas a viajar, tus papás viven en provincia, hay ciertas cosas que tú no vas a llevar, porque sabes que tu familia te lo va a proporcionar allá. ¿Para qué vas a llevar esto y lo otro si llegando allá ellos te lo van a dar? Es lo mismo que está sucediendo aquí. Ellos no tenían que llevar, pero no era porque Jesús los estaba descuidando, al contrario, ellos lo iban a llevar porque ellos no iban a llevar nada porque el mismo Dios iba a proveer a lo largo del camino. Ahora la pregunta es, ¿cómo provee Dios?
A lo largo de las Escrituras encontramos muchas formas de cómo Dios provee. Por ejemplo, al profeta en la cueva fue un cuervo el que le trajo alimento. Pero Dios va a utilizar aquí a nada más ni nada menos que a su propio pueblo. Versículo 10. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Al llegar a una casa, ellos debían estar en ese lugar. Mateo 10 nos especifica, nos amplía un poquito lo que era el proceso de cuando ellos llegaban a una ciudad. Escucha conmigo lo que dice Mateo 10, 11 al 13. Dice, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. La palabra digno no implica tanto una posición de dinero, sino digno del reino de Dios. Si había allí algún creyente en Jesús, quédate allí con ellos. Era la instrucción para los apóstoles. A la casa, al entrar a la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, si de verdad fueran personas creyentes, y al ver que estaban llegando dos de los apóstoles de Jesús, imagínate lo que sería en este momento que tú estés en tu casa y de repente tocan la puerta de tu casa y ves que es nada más que el mismo Pedro y Juan en la puerta de tu casa. Si de verdad hay creyentes en esa casa, ¿cómo se van a comportar los creyentes? Van a abrir la puerta, pasa, entra, qué alegría. No puedo creer, gracias a Dios, qué bueno que estás aquí con nosotros. Si la casa fuere digna, vuestra paz será sobre ella. Mas si no fuere digna, si en realidad no habían creyentes en esta casa, vuestra paz se volverá a vosotros. En otras palabras, Dios iba a proveer a los apóstoles por medio de los mismos creyentes. Cuando los apóstoles llegaban a una ciudad y predicaban el reino de Dios, la palabra de Dios iba a llegar al corazón de algunos de los oyentes. Y esas personas se iban a arrepentir de sus pecados, iban a creer en el evangelio. Y estas personas, como quien encuentra la perla de gran valor, con alegría iba a brindarle a los apóstoles el techo y el sustento necesario para que ellos continuaran la expansión del reino de Dios en aquella ciudad. Así que podemos ver que los apóstoles podían conocer quién estaba en el reino de Dios por medio de su generosidad. El pueblo de Dios se reconoce por la generosidad hacia el propio mensajero del Señor, hacia el propio mensaje del Señor. Cuando hay un misionero y necesita ser recogido, pues qué bueno es ver a una persona que dice, yo te recibo, ven aquí. Qué bueno es ver una persona que entiende la importancia de la expansión del evangelio y entonces participa con sus bienes materiales para que el evangelio pueda ser expandido todavía más. Jesús estaba dando la oportunidad para que el mismo pueblo participara en la expansión del reino. No era una labor solamente apostólica, sino que los apóstoles y los creyentes en general en esas ciudades y aldeas podían participar en que el reino de Dios creciera. Llegamos al tercer punto que yo he titulado el recibimiento de los mensajeros. Mira lo que dice el versículo 11.
Y si en algún lugar no os recibieren ni oyeren, salid de allí y sacudid el polvo de esta que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Jesús está diciéndonos acá lo que sucedía cuando una ciudad rechazaba a los apóstoles. ¿Qué tan importante era aceptar o rechazar a los apóstoles? Era muy importante, porque ellos no iban en su propio nombre, ellos iban comisionados por el Señor Jesús. En otras palabras, abrirle la puerta a un apóstol o cerrarle la puerta al apóstol era abrirle la puerta a Jesús o cerrarle la puerta a Jesús. Y la sentencia es clara. Si ellos no eran recibidos, entonces tenían que sacudirse de los pies el polvo del calzado. Los judíos entendían perfectamente esta figura. Cuando un judío iba de viaje y caminaba por territorio gentil, cuando iba de regreso a Judea, antes de pisar Tierra Santa, ellos se sacudían el polvo de los gentiles, de sus pies, de sus ropas, los sacudía completamente. ¿Por qué? Porque este judío iba a tener que ir al templo de Dios y iba a tener que ofrecer a Dios sacrificio. Y no podía dejar de que el polvo gentil contaminara las cosas santas que habían en el templo. Entonces esta figura de sacudirse era una forma de señalar algo como lejos, como impropio del pueblo de Dios. Algo como extraño, como impuro. Estas ciudades que escuchaban el mensaje del evangelio, pero le cerraban las puertas a los apóstoles, por más judías que fueran exteriormente, eran extrañas al reino de Dios. No eran verdaderos hijos de Abraham y por tanto no eran participantes del reino de Dios. El darle la espalda al mensajero es darle la espalda al mensaje y es evidenciar de que no se está en el reino de Dios. Y el veredicto es todavía peor, porque nos dice Jesús que en el día del juicio, cuando el Señor se siente a juzgar, va a ser más tolerable el castigo a Sodoma y Gomorra que a esa ciudad. Ponte a pensar lo que eso significa. Están en una peor condición que Sodoma y Gomorra. ¿Te recuerdas aquellas ciudades que encontramos en Génesis 18 y 19, donde se nos dice que la maldad de estas ciudades era mucha? El Señor mismo dice que su maldad se aumenta más y su pecado era en extremo. Y fue justa estas dos ciudades que el Señor envió dos enviados suyos. Es como, aquí hay como un paralelismo. Dos ángeles a Sodoma y Gomorra, dos apóstoles a una ciudad. Y en los dos casos sucedió lo mismo. ¿Qué hicieron las personas de Sodoma y Gomorra con los dos ángeles? Quisieron hacerle violencia, mostrando así el rechazo que tenían a los enviados de Dios y por tanto al mismo Dios. Y nos dice Génesis 19 que estas ciudades fueron eliminadas por Dios porque Él trajo azufre y fuego. Él destruyó las ciudades y todo aquel lugar. El Señor estaba tan enojado por el rechazo a estos dos ángeles que envió, que mandó fuego del cielo para un juicio terrenal. Pero el día final, cuando el Señor regrese, todavía falta el juicio para los de Sodoma y Gomorra. Ellos van a tener que dar cuenta, pero Jesús dice, sí, ellos van a ser castigados, pero el castigo que ellos van a recibir va a ser menos grave que los que rechazan a los apóstoles. ¿Qué puede ser tan malo? ¿Tan malo puede ser que una persona rechace a un mensajero de Dios? Sí,
porque Sodoma y Gomorra no recibió tanta luz como recibieron las ciudades que están rechazando a los apóstoles. Ellos le han dado la espalda por voluntad propia, conociendo ya quién es Jesús. En otras palabras, el mensaje del evangelio ya estaba completo y aún así los habitantes de estas ciudades rechazan a Jesús. Eso es mucho más grave que lo que hicieron Sodoma y Gomorra. Eso es lo que sucede cuando se rechaza el evangelio. Pero Marcos termina con una nota mostrándonos más bien lo que sucedió con los que recibieron el evangelio. Mira lo que dice el versículo 12. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Ahí están los apóstoles yendo por toda Judea, predicando el evangelio. Versículo 13. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos. El favor de Dios estaba siendo derramado sobre los que recibían a los apóstoles. Los endemoniados eran liberados, los enfermos eran sanados. Incluso Marcos apunta que se ungían a los enfermos. Y esto quiero explicarlo rápidamente, pero es un simbolismo muy bonito. Tenemos que entender, para entender este asunto de ungir a los enfermos, el pensamiento judío de la época. En primer lugar, el aceite en sí mismo era considerado parte del proceso medicinal. Usted recordará que cuando el buen samaritano encontró a aquel hombre que fue golpeado, nos dice Lucas 10 que vendó sus heridas con aceite. Cuando una persona sufría algún tipo de daño, se usaba aceite para tratar la herida, como nosotros hoy trabajamos con diferentes tipos de medicinas. Entonces, en la mente judía, el aceite ya de por sí estaba asociado con la salud. Obviamente los discípulos no es que le estaban recetando aceite a la gente como si le estuvieran recetando medicinas, no. Solamente están utilizando este simbolismo de aceite igual salud. No lo usaban como medicina, repito, sino que lo usaban como el símbolo que representa la unión entre la salud y el aceite. Pero también sabemos que el aceite representaba algo más. En el Antiguo Testamento, el aceite representaba la misma presencia de Dios. Cuando un rey era ungido era porque la presencia de Dios estaba siendo derramada sobre ese rey y el Espíritu Santo estaba sobre ese rey. Entonces, el aceite era un símbolo de la presencia del Espíritu Santo. Cuando los discípulos ungían a un enfermo y el poder de Dios actuaba y sanaba, era una forma que los discípulos estaban diciendo: no somos nosotros los que te estamos sanando, es el Espíritu Santo, es el poder de Dios que te está sanando, que te está trayendo salud a ti. Era una forma de glorificar a Dios. Lamentablemente, hoy en día muchos se enfocan más en el aceite que en el Dios que sana. Pero ese es tema para otra conversación. Lo que vemos entonces en esta última parte es que habían personas que estaban recibiendo la liberación y la sanidad. La misma liberación que Jesús hacía, la misma sanidad que Jesús hacía, era la misma liberación y sanidad que estaban haciendo sus apóstoles, para que se entendiese de que ellos eran verdaderamente sus mensajeros. Hay un nuevo Israel en marcha. Y los mensajeros están llevando el mensaje. Más adelante ellos van a ir ya no solamente a la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, van a ir por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra de Dios se va a extender y el mensaje de salvación va a llegar a todos nosotros. Pero quien rechaza al mensajero, ¿a quién rechaza? Rechaza a Jesús.
Y quien recibe al mensajero, ¿a quién recibe? Recibe a Jesús. Para terminar, quiero mencionar algunas cosas que creo que es importante que rescatemos de esta enseñanza. En primer lugar, vemos esta unión entre la generosidad del pueblo y la fe del pueblo. En otras palabras, Dios espera que el pueblo de Dios participe activamente en la expansión del evangelio. Podemos hacerlo hoy en día cuando nosotros participamos en la iglesia con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, participando en la canasta del amor, si también ofrendas misioneras. Nosotros, amados hermanos, tenemos la responsabilidad de participar y participar activamente, con alegría. Por eso es que Pablo dice, no con tristeza ni por necesidad, sino alegremente, como las personas de las ciudades veían a los apóstoles y querían apoyarle. Así nosotros nos tenemos que sentir contentos cuando podemos hacer algo por apoyar económicamente la obra del Señor. Esa es una verdadera evidencia de que de verdad tenemos fe en el Señor. Conozco personas que ganando un montón de dinero, es más fácil pellizcar un vidrio, como se dice en Costa Rica, amado hermano. No sueltan nada. En Costa Rica incluso dirían que está tan agarrado como un mono en medio de un ventolero. No quiere soltar absolutamente nada de lo que tiene. Esa persona debería pensar, porque si no le puede soltar al Señor su dinero, ¿tú crees que le puede soltar su corazón? ¿Qué es más valioso? Obviamente el corazón. Por eso es que la generosidad y la fe van de la mano. Una persona de fe, una de las muestras, no es la única, pero una de las muestras es la generosidad. Vemos en esto también que el pueblo de Dios está llamado a participar en el sostenimiento de los ministros de Dios, a participar en el sostenimiento de las personas que nos traen el evangelio, que nos hablan, que nos enseñan. Nosotros tenemos que honrar a los maestros, a los líderes, a los pastores que tenemos entre nosotros, sosteniéndolos y ayudándoles para que no pasen necesidades. Dios los va a privar de muchas cosas porque espera que el pueblo pueda ser aquel que les provea. Pero por el otro lado también tenemos la contraparte, recordar a todo aquel que es ministro de la palabra, poniéndome en primer lugar, de que tenemos que hacer un uso responsable de las cosas que Dios nos da. No podemos pretender vivir, con lujos y con demasiadas cosas. Obviamente esto varía de iglesia en iglesia. Nosotros somos una iglesia de un promedio económico reducido, pero no es lo mismo que una iglesia de un ingreso como por ejemplo hay gente que vive en las casuarinas. Ahí se levantarán ofrendas que toda la ofrenda nuestra es, 8 veces más. Todo el presupuesto de nuestro año debe ser lo que les entra un domingo, por ejemplo. Pero depende del nivel donde Dios nos ha dado. Esto nos recuerda a todos los que somos ministros que tenemos que trabajar dentro de lo que Dios nos ha dado. Si Dios te ha puesto en un pueblo pequeño, por decirlo así, hablando económicamente, pues hay que vivir dentro de eso. Si Dios te ha puesto en un pueblo que hay mayor posibilidad económica, hay que vivir dentro de eso, porque lo importante no es en sí mismo la vida cómoda, lo importante es la palabra de Dios. Y para terminar, quiero recordarles que es cierto que los apóstoles fueron enviados en esta primera oportunidad, y es cierto que los apóstoles luego serán enviados en el libro de los Hechos, pero ellos no son los únicos enviados. Recuerda que para la extensión del reino de Dios, el Señor te ha llamado a ti y me ha llamado a mí.
El Señor nos ha llamado a todos nosotros para que participemos en la extensión del reino de Dios. Y tú participas cuando testificas de Cristo a tu amigo, a tu familiar, al de las papas, al que se sienta a tu costado en la combi, al del trabajo. Siempre que puedas, testifica de Dios, porque así vas a expandir el reino de Dios. Y si el día de mañana que testificas de Jesús y te rechazan, no lo tomes a personal ni tampoco te sientas mal, porque a final de cuentas no te están rechazando a ti. ¿A quién están rechazando? Están rechazando a Jesús. Pero cuando reciban el mensaje que tú lleves, también recuerda que no es en sí mismo por ti. Simplemente están aceptando el mensaje de Jesús. Nosotros somos mensajeros, pero también somos responsables de cómo reaccionamos frente al mensaje de Dios.